Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a otro interesante video sobre las denuncias que estamos haciendo del falso cristianismo, las falsas enseñanzas que estamos pues difundiendo hoy en el cristianismo moderno. Y como siempre, la acotación de que no es el interés acá de señalar a nadie, ni a personas, ni confesiones religiosas de ningún tipo. Simplemente pues reconocer, hacer una reflexión de lo que hemos hecho yo mismo pues eh, en otras ocasiones, pero leyendo la Biblia nos damos cuenta que no son correctas esas enseñanzas, ¿no? Y hoy quiero hacer referencia a esa enseñanza de la oveja perdida, ¿no? De la cual seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, hasta los mundanos, ¿verdad? La gente que no van a una iglesia habrán escuchado de esta parábola, la oveja perdida, ya sea a través de canciones, poemas, películas sobre esta eh, eh, situación pues que Jesucristo describió allí en Lucas capítulo 15, donde dice que venían a Jesús los pecadores y publicanos, dice allí. Entonces, la primera gran diferencia en lo que lamentablemente pues hoy el cristianismo moderno interpreta a la oveja perdida, ya por allí en el contexto podemos aclararla allí, dilucidarla, en el sentido de que, bueno, dice allí que venían a Jesús, no era Jesús buscándola, ¿no? Entonces siempre se presenta a Jesús buscándolo a la oveja perdida. Ok, equivale a eso realmente, pero no es Jesús. Jesús no fue a buscar a los pecadores, ellos venían a Él, venían a Jesús en un espíritu, en una actitud de arrepentimiento, de pedir pues a Jesús si había para ellos alguna esperanza, alguna solución pues para su vida, ¿no? A eso venían. El ejemplo bien claramente ilustrado, por ejemplo, de, de Saqueo, ¿verdad? Saqueo, un ejemplo bastante bien ilustrado de cómo ella, con detalles, pues cómo es ese publicano que se arrepiente delante de Jesús, ¿no? Entonces, en ningún momento la Biblia nos presenta que la oveja perdida eh, es pues eh, una persona que simplemente se descarrió porque vino el diciembre y entonces se juntó con los compañeros, con los amigos de los tragos y bueno, y se desperramó pues en todo un desenfreno de fiestas y orgía, lujuria, bueno, etcétera. No se refiere a ese caso. Si uno quiere hacer una referencia a ese caso, tendríamos que hablar ya de pasajes como Hebreos 2, eh, Hebreos 6 y Hebreos 10. Entonces, para nada como se ha tratado de tergiversar para infundir antivalor de que Jesús, para Jesús, de más valía es pues la persona pecadora, la persona que vive pues de una manera irresponsable, lujuriosa, voluptuosa, etcétera, y hace con su vida lo que da la gana. A eso no se refiere Jesús jamás con la oveja perdida. ¿Ok? Y otra cosa que llama la atención es la forma como el cristianismo moderno se distancia a los creyentes, a la mayoría de los creyentes, de ese grupo de pecadores y publicanos, ¿no? Y nadie quiere eh, identificarse con los publicanos y los pecadores, ¿no? Entonces, yo no sé si es con los fariseos que quisieran identificarse, ¿no? Habría que preguntar. Pero a veces hacemos la diferencia entre un grupo y otro cuando realmente a los publicanos y pecadores se refiere Jesús con nosotros mismos. ¿Ok? Nosotros mismos, a pesar de que no seamos ladrones, eh, violadores, criminales, etcétera, delincuentes de cualquier calaña y cualquier calidad. Aunque no seamos ese tipo de personas, tampoco los publicanos lo eran. Los publicanos no eran considerados ladrones. Los publicanos eran personas que abusaban de sí de su trabajo, ¿no? En general. Saqueo mismo dijo, ¿verdad? Si alguno es robado, bueno, le devolveré el cuádruple.
así se refirió Zaqueo. Entonces, sí, los publicanos abusaban, pues, como muchos hoy tienen su trabajo y abusan también de las personas, ¿no? Y no somos, digamos, sin mancha o sin eh, una pizca de gota de algo indeseado, indebido. No, no podemos nosotros excluirnos de ese grupo porque siempre en nuestro trabajo hacemos cosas que a veces son o que nos mandan pues a hacer o que el trabajo mismo en esencia, eh, por ejemplo, por decir algo, usted va por ejemplo a una clínica y en la clínica le ponen cosas, le facturan, le quieren sacar dinero. Y ahí trabajan doctores, y ahí trabajan enfermeras, y ahí trabajan personal administrativo, y muchos de ellos son cristianos. Y de alguna manera participan, pues, son cómplices. Te ponen a hacer exámenes que no son necesarios para sacarte el dinero. Y si tú no tienes a un médico, no tienes a una persona que te oriente, bueno, puedes gastar lo que sea en una simple gripe. Y entonces, o si no te pones a googlear, por ejemplo, un examen ahí con un código ahí que ni se entiende qué código es ese, con unos números ahí raros. Y entonces, pero bueno, gracias a Dios que tú puedes googlear ahí, buscar en Google allí, y entonces darte cuenta qué es lo que te están pidiendo. Tú dices, bueno, ¿y para qué sirve esto? Y bueno, cuando el doctor se da cuenta que lo pillaste, que lo hallaste, pues, flagrante, en su deshonestidad, bueno, te va a decir, no, esto no hace falta, ¿no? Ay, ¿quién le puso esto, no? Ha pasado eso, yo soy testigo de eso. Entonces, cualquier profesión siempre tiene sus bajos, pues, su parte oscura, vamos a decirlo así. Entonces, nadie está exento, ninguno estamos exentos. Los profesores, la misma enseñanza, a veces enseñamos cosas que ni siquiera los alumnos van a digamos, a usar, a aplicar, pues entonces, ¿para qué enseñamos tantas cosas y participamos prácticamente en un fraude, ¿no? Entonces, nadie está a salvo, nadie está, eh, digamos, exento. Todos de alguna manera hemos participado. Entonces, o sea, basta darle un poquito de imaginación para darnos cuenta que todos de alguna manera somos este tipo de personas, publicanos y pecadores, o cualquier fémina que usa sus atuendos, sus potenciales sensuales para atraer los clientes. Bueno, ya ahí tú estás en ese grupo, pues quiera o no quiera. Entonces, no podemos pues nosotros interpretar esta parábola como para decir que los publicanos y pecadores eran asesinos, violadores, criminales de todo tipo. No, jamás podemos decir esas cosas. ¿Okay? Entonces, ahí estamos nosotros incluidos. Entonces, jamás Jesús se refirió a ese tipo de personas con la oveja perdida. Lo otro también que hay que señalar es que allí se habla de una oveja perdida. De 100 ovejas hay una perdida. Por lo general, los que promueven esta falsa enseñanza de las ovejas perdidas simplemente se refieren a 99 que se perdieron y una que se quedó. Esa es la realidad que tenemos con ese concepto que estamos difundiendo de las ovejas. Todos se pierden, todos se descarrían, todos dejan de asistir a la iglesia por un tiempo, un grupo bastante considerable, ¿no? Y esa es la oveja perdida. Y no es una, resulta que no es una, sino que son 99 que se pierden y una que se queda, ¿no? Entonces, ya de por sí, esa enseñanza es completamente perniciosa, de lo más destructiva, bueno, ignominiosa, rastrera, ruin, realmente esa enseñanza que estamos difundiendo en el cristianismo moderno de estos últimos tiempos, que persigue sí un objetivo. El único objetivo que persigue esa enseñanza es llenar las iglesias de números, es engordar las iglesias, no hacerlas crecer, engordarles números, pero no crecen porque tienen que estar siempre tras de esas 99 ovejas que se pierden, ¿no? Que no es una, son 99 ovejas que se pierden y una que se queda, y el pastor por lo general tiene que estarle mendigando a esas personas pues su asistencia o su solidaridad pues con los programas de la iglesia. Eso no puede ser un cristianismo moderno. La gente tiene que predicarle
tienen que predicárseles realmente que tienen que llevar su cruz. Entonces, uno puede estar detrás de una gente adulándolos para que vengan a asistir a una iglesia para que sean cristianos. Eso no es correcto. Lo correcto es decir, la gente lleve su cruz y sígale. Claro, hay personas que creen y simplemente se conforman, pues están satisfechos con creer, pero hay otras que son discípulos. A los discípulos hay que decirles que tienen que tomar su cruz. A las personas que creen, bueno, sigan creyendo, no hay problema. Dios es el que sabe, Dios a cada quien va a dar su recompensa según su, digamos, consagración, pues vamos a decirlo así, ¿no? Su empeño, su obra, pues que él haga dentro del cristianismo en el tiempo que dura aquí en esta tierra. Entonces, completamente falso, pues esas enseñanzas que estamos promoviendo, lo que hacen es promover la flojera, la sinvergüenzura dentro de las iglesias y ocupar a los hermanos y a los pastores. Y bueno, los pastores son los que las promueven en general, pero hay otros pastores que se creen ese mensaje, que tienen una actitud noble y piensan que eso es lo que hay que hacer detrás de la oveja perdida, pero no es el hermano que ha sufrido algún agravio, como en el contexto también de la oveja perdida. Debemos hacer alusión a pasajes, por ejemplo, Jeremías 50, creo que en el verso 4 o en el 6, donde dice claramente allí que mi pueblo oveja perdida, por la desidia, por la irresponsabilidad de sus pastores. Ese es otro aspecto que debemos tocar en cuanto a la oveja perdida. La oveja perdida no se pierde porque quiere seguir pues su mundanalidad, porque quiere ir al mundo y seguir pues disfrutando de los deseos y los placeres de este mundo. La oveja perdida se refiere principalmente en el contexto bíblico que entendemos es a aquellas personas que han sufrido algún desaire, pues algún abuso o algún abuso, porque realmente eso es lo que tenemos actualmente, pastores que abusan de sus ovejas. Es raro el pastor que realmente tiene esa nobleza y es más bien víctima de ese mensaje, andando detrás de la gente y mendigándole a la gente la asistencia a las iglesias. Es raro ese pastor. Normalmente el pastor que tenemos es el que abusa de las ovejas y que hace más bien que las ovejas se descarríen. A esas personas nosotros podemos llamarle ovejas perdidas. Pero en el contexto que estamos hablando, Jesús jamás se refirió a oveja perdida a una persona que, conociéndole él, habiendo aceptado a Jesucristo como su Salvador, ahora venga y se extravíe o se pierda y se vaya al mundo porque quiere disfrutar de los placeres y de toda la beneficencia pues, que pueda darle pues esta sociedad, ¿no? Entonces no se refiere a eso y tenga que de alguna manera digamos que ya no ser solidario pues a sus enseñanzas con que fue instruido pues en el cristianismo. No se refiere a ese tipo de personas jamás, y eso es lo que podemos nosotros entender en este tiempo de las ovejas perdidas, contrariamente a todo lo que enseña el cristianismo moderno en estos tiempos para manipular a las personas y de alguna manera manipular a personas nobles sobre todo, que creen ese mensaje y que bueno, pierden su tiempo en un falso ministerio de estarle rogando a la gente en lugar de predicarle a los discípulos, a ser discípulos. Jesús nos mandó a ser discípulos, no creyentes. El que quiera creer en Jesús y quiera quedarse en su casa, no hay ningún problema. Ya Dios con esa persona, pero nosotros estamos llamados a ser discípulos, y el deber de un discípulo es hacer a otro discípulo. Eso no pierde su tiempo en creyente. El que creyó, muy bien, bienvenido, Dios lo bendiga. Pero el que quiera ser discípulo, bueno, sabe que tiene que hacer un esfuerzo y que tiene pues que llevar su cruz cada día y padecer muchas cosas por la palabra de Dios. Y ese padecimiento no es precisamente el abuso de sus pastores. Muchas gracias, Dios le bendiga.